Bumpy Johnson, el hombre que reinó en Harlem con astucia y respeto. Ellsworth Raymond Bumpy Johnson nació el 31 de julio de 1905 en Charleston, Carolina del Sur, en una época y en un lugar donde la discriminación racial no era un fenómeno abstracto, sino una realidad diaria, palpable, una sombra que se extendía sobre cada oportunidad y cada movimiento. De niño, Johnson experimentó tanto la pobreza como la dureza de las calles del sur, y aprendió muy pronto que la supervivencia no dependía únicamente de la fuerza física, sino de la inteligencia, la reputación. Y, sobre todo, del respeto que uno inspiraba en los demás, incluso en un entorno hostil. Desde joven, Bumpy se trasladó a Nueva York, y Harlem se convirtió en su hogar, su reino y, a la vez, su escuela. Allí las calles eran un tablero de ajedrez en el que pandillas rivales, policías corruptos y empresarios del crimen jugaban una partida constante. Bumpy entendió desde el principio que cada movimiento debía calcularse, que cada alianza tenía un precio y que la autoridad, en ese mundo, se ganaba a través de la combinación de carisma, astucia, y cuando era necesario, de intimidación silenciosa. Aprendió a leer a los hombres y a anticipar sus acciones, porque en Harlem la confianza se concedía con cautela y la traición podía aparecer donde menos se esperaba. Su apodo, Bumpy, surgió de una mezcla de respeto y temor, una señal de que aquel joven no era un delincuente cualquiera, sino alguien que entendía las reglas del poder y sabía cómo aplicarlas a su favor. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Johnson no buscaba notoriedad mediante la violencia indiscriminada, su enfoque era estratégico, mantener el control de su territorio, garantizar la lealtad de sus colaboradores y equilibrar la rivalidad con la negociación, porque entendía que la verdadera autoridad residía en la combinación de respeto y previsión. Bumpy Johnson se convirtió en una figura central del crimen organizado en Harlem durante décadas, trabajando tanto con aliados como con adversarios con un pragmatismo que confundía a quienes esperaban que un líder criminal actuara únicamente con brutalidad. Supervisaba operaciones de apuestas, narcotráfico y otras actividades ilegales, pero lo hacía con un estilo que, si bien era implacable, estaba marcado por códigos no escritos, proteger a la comunidad negra, evitar conflictos innecesarios y mantener cierto orden incluso en el caos, una manera de gobernar que mezclaba criminalidad y ética callejera, paradoja que muchos no comprendían. Durante su vida, Johnson se enfrentó a numerosas amenazas, desde rivales del crimen hasta agentes federales, y sobrevivió gracias a su ingenio, su discreción y su habilidad para anticipar los movimientos de los demás. Cada decisión estaba pensada para maximizar el control y minimizar los riesgos, y cada acción, aunque pudiera parecer audaz, formaba parte de un plan mayor, consolidar su influencia sin destruir las estructuras que le permitían operar. Su reputación creció tanto dentro como fuera de Harlem, y pronto su nombre se convirtió en sinónimo de autoridad, inteligencia y pragmatismo. A pesar de su involucramiento en el crimen, Bumpy Johnson también fue un protector de su comunidad. Durante décadas, mantuvo la paz relativa en Harlem, actuando como mediador entre pandillas rivales, y en ocasiones ayudando a resolver disputas que, de otro modo, habrían escalado a violencia abierta. Su liderazgo, aunque ilegítimo desde el punto de vista de la ley, tenía un componente casi paternal, el respeto que exigía iba acompañado de una responsabilidad implícita, la de no permitir que el barrio se sumiera en el caos total. Johnson fue arrestado varias veces y encarcelado, pero incluso desde la prisión mantenía influencia, dictando decisiones y manteniendo relaciones con sus aliados. Su vida revela la paradoja del poder en el crimen, la autoridad se ejerce sin mandato legal, y la supervivencia depende de la reputación, la astucia y la habilidad de prever tanto aliados como enemigos. Mientras muchos veían a Bumpy simplemente como un criminal, otros reconocían en él a un estratega, a alguien que comprendía los códigos no escritos del mundo que habitaba y que, en medio del desorden, lograba imponer orden a su manera. Bumpy Johnson murió el 7 de julio de 1968, pero su leyenda sobrevivió mucho más allá de su vida. Se convirtió en un mito de Harlem, un ejemplo de cómo el poder puede manifestarse en formas inesperadas, y de cómo un hombre puede gobernar un mundo peligroso no solo con fuerza, sino con inteligencia, respeto y previsión. Su historia es también la historia de Harlem, un barrio vibrante, complejo, lleno de dificultades y oportunidades, un lugar donde la supervivencia y el liderazgo se entrelazaban en una danza constante de riesgo y estrategia. Al final, la vida de Bumpy Johnson muestra que el dominio no siempre se ejerce con la violencia más ostentosa, ni la grandeza reside únicamente en la notoriedad, reside, también, en la habilidad de mantener control, establecer redes, anticipar el futuro y proteger, en la medida de lo posible, a aquellos sobre los que se ejerce influencia. Su figura inspira, incluso hoy, a entender que el liderazgo, incluso en los márgenes de la legalidad,
Puede manifestarse con inteligencia, astucia y un código propio, donde la autoridad se gana, se mantiene y se respeta, y donde un hombre puede cambiar el curso de un barrio entero sin alardes, pero con la fuerza silenciosa del respeto y la estrategia. No olvides dar like, compartir y dejar tu comentario. Escribe a quien quieres ver en el próximo vídeo, la próxima historia podría ser tu elección.